Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo y en directo de All You Need Is Love por TV USACH, también por Radio USACH, completamente en vivo y en directo. Son las 11 de la mañana en punto, a menos que nos estés viendo en las repeticiones del mundo que existen ahí rotando. En ese caso, un saludo desde el pasado, pero si no, completamente en vivo y en directo, hablando sobre toda la ciencia que hay detrás de la vida. Recuerda que nos puedes ver no solamente a través de la señal abierta de TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta, sino que también a través de la radio FM USACH 94.5 FM. Y de hecho, si es que no tienes acceso a ninguna de estas dos señales, descuida, porque también está el servicio del cable. Gracias a Mundo Pacífico y Zapping nos puedes seguir también completamente en vivo y en directo a través de esas señales Zapping y Mundo Pacífico, TV USACH, para ti exactamente, donde sea que quieras encontrarlo. Empecemos con una pregunta para calentar nuestra cabeza, ¿te parece? ¿Qué animales viven más que nosotros? ¿Qué animales viven más que nosotros? No sé si sabías, pero para algunas especies envejecer es casi opcional. Para las vacas no sé, las vacas viven similar más o menos a nosotros. Primero, ¿qué es envejecer? El envejecimiento es la acumulación progresiva de daño celular que el cuerpo no puede reparar. Las células se dividen, cometen errores, por decirlo de alguna forma, los errores se van acumulando y en algún punto el sistema empieza a fallar. Eso es la vejez, pero el envejecimiento no ocurre a la misma velocidad en todas las especies. El biogerontólogo Caleb Finch documentó que distintas especies muestran tasas de deterioro súper distintas, incluso dentro del mismo grupo taxonómico. Y algunas, como ciertas tortugas, tiburones y bivalvos, muestran lo que Finch llamó senescencia negligible. Ningún aumento medible en su tasa de mortalidad con la edad. O sea, biológicamente es como que no envejecieran. Está el caso de la almeja Ming, una almeja quahog que vivió 507 años. Se sabe porque las almejas tienen anillos en su concha y se cuentan como los árboles, o la ballena de Groenlandia, que puede vivir más de 200 años, lo que la convierte en el mamífero más longevo conocido. El erizo del Mar Rojo también vive un montón, puede superar los 200 años sin mostrar signos de deterioro reproductivo ni físico. Y está el caso que lo lleva todo, pero al extremo, no sé si tú lo conocías, la medusa Turritopsis dorni, el único animal conocido que puede revertir su ciclo vital completo. Cuando envejece o enfrenta condiciones adversas, vuelve a su estado juvenil y empieza de nuevo. Técnicamente es un animal inmortal. No vive para siempre porque, claro, puede ser devorada por alguien superior en la cadena trófica o le puede dar alguna enfermedad y termina muriéndose, pero su biología no la condena a morir de vejez. ¿Podríamos copiar ese mecanismo? Mira, no sé, ¿eh? Seguro ya lo estamos intentando, pero ojo, porque en la biología vivir más casi nunca es gratis. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Conectémonos a través de las redes sociales, @Radio USACH, @TV USACH, @USACH Oficial y @Diario USACH. En cada una de esos arrobas puedes encontrar las respuestas a preguntas curiosas como, por ejemplo, ¿La marihuana mata neuronas? ¿Los terremotos son predecibles? ¿El botón del semáforo sirve de algo? Y todas esas dudas que las repetimos siempre, puedes encontrar la respuesta ahí en las redes sociales. ¿El botón del semáforo sirve de algo? ¿Qué hicimos? Invitamos al experto de la UOCT para que venga a dar cara y nos diga si realmente funciona ese botón. Sí, en serio, ¿cómo es el algoritmo que hay detrás de ese botón? ¿Cómo funciona el tráfico? Todas esas dudas se las hacemos a los expertos cuando corresponde. Y de hecho, hace poquito estuvimos hablando sobre sociología de las profesiones. Sociología de las profesiones. Y le hicimos una pregunta a una experta en la materia. Mira, ¿querés revisarla? Revivámosla. ¿Cuál es la profesión más prestigiosa? Responde la experta.
día las carreras más prestigiosas están en el campo de las ingenierías. La ingeniería informática, la ingeniería civil son las más prestigiosas y también aquellas carreras que tienen que ver con lo humano. Hace unos años atrás, profesiones más prestigiosas eran medicina y derecho. Han ido perdiendo prestigio. En el caso de la medicina, ha dejado de tocar a sus pacientes. Y la gente lo que espera es un profesional de la medicina que lo toque, que la ausculte, no solo que la mire y le mande a hacer un examen. El derecho también, porque hubo mucha estafa, hubo mucho profesional involucrado. Una carrera que va tomando prestigio de a poco es la pedagogía. La evidencia a nivel mundial muestra que no son reemplazables por la inteligencia artificial. Todavía los profesores son personas que son requeridas por la infancia, por la adolescencia para ser educadas. Fascinante conversación sobre sociología de las profesiones, sociología del trabajo, cuáles son más prestigiosas, cómo evolucionan con el tiempo, qué depara el futuro para las profesiones y el trabajo en nuestro país. Lo estábamos hablando ahí con Sandra Iturrieta. De hecho, ustedes también nos comentaron. Vamos a leer esos comentarios en redes sociales. @Adagatina dice, ese prestigio tiene que ver con la masculinidad nomás. Mira qué buen análisis. Si son carreras altamente masculinizadas, van a ser más prestigiosas, pero si empiezan a haber más mujeres, cae la valorización y el sueldo a la par. Oye, puede ser una tesis interesante de explorar, Adagatina. Gracias por escribirnos. @KixFarías también dice, un profesor debería ser la profesión de mayor prestigio. Miru Teacher también escribió, la pedagogía merece mucho más, mejor remuneración, respeto y reconocimiento, porque educar es una de las labores más humanas y trascendentes que existen. Un aplauso para los profesores que se sacan la ñoña todos los días ahí en la sala de clases. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre nuestra sociedad. ¿Qué pasa cuando la democracia está complicada, tiene que encontrar nuevas formas de manifestarse en una sociedad como la nuestra, la chilena? ¿Y cómo se analizan también esos fenómenos? Lo hablamos todo con Aldo Mascareño, él es investigador senior del CEP, también editor general de la revista académica Estudios Públicos. Te damos un aplauso, Aldo. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. Muy bien. Oye, Aldo, hay una frase que la he escuchado yo. Nadie controla completamente una sociedad. Uh-huh. Nadie controla completamente una sociedad. Si la sociedad es tan compleja y somos todos un caos, ¿cómo se analiza la sociedad? Entiendo que tú trabajas desde algo que se llama la teoría de sistemas. Así es. ¿Qué diablo es la teoría de sistemas? La teoría de sistemas sociales, yo fundamentalmente estoy dentro del marco de la teoría de sistemas más contemporánea, que es la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Pero claro, la teoría de sistemas sociales tiene una tradición mucho más larga, que uno pudiese decir, puede partir incluso en el siglo XIX, con estudios de Spencer, de Durkheim, por ejemplo. Después está Scott Parsons, a principios del siglo XX, durante todo el siglo XX. Y después hay una transformación paradigmática dentro de la teoría de sistemas, donde comienza la teoría Luhmann a dominar ese campo y a ser una de las teorías dominantes actualmente dentro de las ciencias sociales, teorías generales, digámoslo así. O sea, estas teorías que tienen una interpretación general de la sociedad y que logran enfocarse en problemas no solamente generales de ella, no es solo dar una interpretación general de ella, sino también ir a distintos campos específicos e investigar esos distintos campos específicos, no únicamente mediante sentarse en un escritorio y empezar a pensar como esto y solo mediante libros, ¿sí?, sino mediante también investigación como también lo hacen la ciencia dura, investigación cuantitativa, pero también investigación cualitativa, ahora, ¿no?, con todos los avances en términos de inteligencia artificial, también con métodos computacionales, métodos digitales, es decir, todo ese campo de las ciencias sociales, y especialmente, diría yo, la teoría de sistemas, que tiene unos fundamentos epistémicos, ¿no? Muy, de cómo conocemos. Exactamente, acerca de cómo conocemos, que son muy compatibles con las nuevas formas computacionales de investigación. Entonces yo creo que ahí hay mucha investigación que uno no tiene que tener ninguna prevención en llamarla investigación científica. ¿Y por qué se llama teoría de sistemas? ¿Qué sistemas hay en esta teoría? ¿Qué es un sistema? ¿La sociedad es un sistema? ¿El Ministerio Público sería un sistema? ¿La ciencia sería un sistema? Claro, el concepto de sistema es un concepto general, ¿no? En términos de la teoría de sistemas más contemporánea, que yo te decía, es la teoría luhmanniana. Uno tiene distintos, no niveles, pero sí distintas formas, distintos, digámoslo así, niveles de formación de sistemas. Uno somos nosotros, sistemas psíquicos,
¿no? Otros son las organizaciones, como una universidad, por ejemplo, es un sistema social ya, pero después también tenemos macrosistemas sociales que son, por ejemplo, la economía, la política, el derecho, y cada uno de ellos funciona con su propia racionalidad, digámoslo así, con sus propios intereses, con su propia lógica, ¿no? Hay un concepto técnico para definir eso, con sus propias codificaciones, con sus propios programas, en el fondo, ¿no? Que son los que definen el campo de apertura al mundo que cada uno de esos sistemas tiene. Por ejemplo, en la economía, ¿qué es lo que vale? Por supuesto, la comunicación mediante el dinero. En la ciencia, ¿qué es lo que vale? Por supuesto, la comunicación mediante la verdad, o en la política, mediante el poder, ¿no? Eso, fíjate, eso genera un problema fuerte, ¿no? Entre los sistemas, porque cada uno son especies de cíclopes, ¿no? Sí, por decirlo así, que miran el mundo desde una perspectiva, ¿no? Y eso nos introduce en una gran cantidad de problemas a todos nosotros seres humanos viviendo en esta sociedad que está llena de cíclopes, ¿no? Entonces, la gran pregunta de la sociología de sistemas es justamente la pregunta: ¿cómo hacemos que esos sistemas también puedan observar otras cosas, ¿no? Observar cosas que no están en su rango de visión. O sea, todos estos sistemas tienen enormes puntos ciegos, como se llama técnicamente. Acá me surge una duda respecto de la falsabilidad. Y hago la analogía con otra disciplina que ha sido cuestionada desde la filosofía de la ciencia por lo mismo, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis se dice que no es falsable y por lo mismo tiene hartos detractores y tiene mucha gente que le gusta. La sociología, ¿puede ser falsable? ¿Un sociólogo puede comprobar, ya sea a través de la teoría de sistemas o cualquier otro método, que está equivocado? Por supuesto que sí, ¿no? La investigación, o sea, el fundamento de la investigación científica, sociológica en general, ¿no? Y aquí no estoy hablando solamente de la investigación en teoría de sistemas, está compuesta por una batería de métodos que se han desarrollado durante todo el siglo XX, que hoy día se están renovando gracias a la inteligencia artificial también, y por un conjunto distinto de teorías, ¿no? O sea, en las ciencias sociales tenemos distintos paradigmas teóricos de investigación también, que te permiten una visión de mundo, ¿no? Que te abre únicamente, lo que te abren esas visiones de mundo teóricas son preguntas, ¿no? ¿Cómo tú te aproximas al mundo? ¿Con qué interrogantes te aproximas al mundo? ¿Con qué esquema te aproximas al mundo, ¿no? Pero cuando eso no te da la respuesta, solo te abre las preguntas, ¿no? La respuesta a esas preguntas viene por investigación empírica, investigación histórica, puede ser, investigación incluso literaria, investigación cualitativa, entrevistas, focus group, ¿no? Investigación computacional mediante datos, investigación estadística, las encuestas, ¿no? O sea, nos proveen enormemente de datos para justamente testear nuestras hipótesis y para buscar, como tú lo llamaste muy bien, el falsacionismo, ¿no? Falsar una teoría que uno tiene, ¿no? Y contrastarla contra esos datos históricos, contra esos datos cualitativos, contra esos datos cuantitativos. Ahora, con todo lo que se nos abre, una enorme variación de datos mediante las redes sociales. Sí. Hoy día disponemos de un universo de datos enorme, ¿no? Al cual los sociólogos y las ciencias sociales, ¿no? Tenemos que entrar muy decididamente a investigar, porque ahí está también una imagen muy distinta de la sociedad a la que teníamos en el siglo XX con las encuestas. Oye, Aldo, me surge la duda, este señor Luhmann, europeo, ¿cierto? Sí, alemán. Y el modelo, por tanto, asumo que también europeo, y yo me pregunto, ¿habrá algún problema con aplicar ese mismo lente europeo a una realidad latinoamericana? ¿Se le tienen que hacer adaptaciones al modelo o a la teoría de sistemas para analizar la realidad contingente, digamos? Sí, yo creo que estos grandes modelos teóricos tienen presupuestos, por supuesto, tienen formulaciones teóricas que pueden calzar más o menos con distintas sociedades. Pero la pretensión de estas grandes teorías sociológicas, y no solo la teoría de sistemas, ¿no? Sino también, no sé, teorías sobre la racionalidad, teorías como el campo todo este sociotécnico, por ejemplo, que hoy día también está muy en boga, el estructuralismo. Es decir, todas esas teorías tienen algo que uno podría llamar una pretensión de universalidad. Eso no significa que tengan una aplicabilidad en cada espacio, sino que en todos los espacios eventualmente uno puede hacerse esas preguntas mediante la teoría, ¿no? Entonces, y las respuestas a eso varían.
¿no? Por ejemplo, en mi propia investigación fue tomar un cierto aspecto de la teoría del sistema, que es lo que se llama la diferenciación funcional, que es un proceso evolutivo, un proceso histórico, que es el momento en la modernidad, ¿no? Entre el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, cuando comienzan a hacerse autónomos estos macrosistemas como la economía, la política, el derecho, ¿no? Esta formación de cíclopes, en el fondo, ¿no? que solo tienen un ojo para mirar el mundo, ¿no? Y hacerme la pregunta, bueno, tú tienes razón, ¿no? Esa es una teoría que surge en Europa a propósito de la experiencia europea, y mi pregunta de investigación en ese caso fue, bueno, ¿cómo podemos observar la evolución de las sociedades latinoamericanas mediante este parámetro? Y ahí, en la respuesta a esas preguntas, uno introduce determinadas variaciones, ¿no? En la formulación teórica. Entonces discute, ¿no? Con la formulación original de la teoría, no solo en el nivel empírico, sino que también en el nivel teórico, ¿no? Es decir, es tan perfecta la diferenciación funcional como aparece en las formulaciones teóricas en el caso latinoamericano. Aquí tenemos múltiples interpenetraciones, por ejemplo, entre la política y el derecho, entre la economía y la política, por ejemplo, ¿no? Esas cosas las vivimos experiencialmente y generan enormes desigualdades en nuestras sociedades. Lo que formulabas tú, por ejemplo, una de las reacciones a las preguntas que introducía el problema del género, por ejemplo. La masculinidad, muy Exactamente, buena. introducía el problema del género, las diferencias de género, también en la formulación del prestigio respecto de las carreras universitarias. Era interesante esa aproximación. Es decir, todas esas cosas uno las observa empíricamente y responde a las preguntas que la teoría te permite hacer. Pero uno no puede hacer investigación empírica únicamente mediante datos, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas de la ciencia social y de la ciencia en general es formularse esas preguntas no únicamente de manera inductiva, no responder de manera inductiva, sino que hacerlas mediante estos paradigmas teóricos como la teoría de sistemas y como múltiples otras formas de investigación. Aldo, tú tenías un libro recién salido del horno que se llama La condición postdemocrática en Chile, lo tenía aquí guardado en mi cajón y te quiero hacer la pregunta, ¿qué es lo que nos permite decir que Chile está en una condición postdemocrática a través de justamente este lente que hemos estado explicando todo este rato? Claro, es un libro que salió ahora en julio de este año con mi colega también del Centro de Estudios Públicos, Juan Rosas, ¿no? Sociólogo también de la Universidad Diego Portales, y junto con él nos hicimos la pregunta, también una pregunta que es de carácter en el fondo teórico, ¿cómo funciona nuestra democracia en Chile? Pero también cómo funciona nuestra democracia en Occidente, en los países donde hay tradición democrática, ¿no? Esta pregunta no tiene poco sentido en países como Rusia, no sé, donde no hay una tradición democrática de 2 o 3 siglos, como sí la tenemos en el caso chileno. Y la respuesta a esa pregunta, que tiene inspiración teórica, es que nuestro sistema democrático, nuestro sistema político, transita hoy, ¿no? Está en una condición postdemocrática, lo cual significa que los fundamentos de la democracia liberal, ¿no? Parecen tener ciertos límites, ¿no? Y aun cuando subsisten, ¿no? O sea, hoy día nos encontramos en una no democracia. O sea, yo diría que no nos encontramos en una no democracia, sino que esta democracia está siendo tensionada, ¿no? por tradiciones más de carácter autoritario, por populismos, por identitarismos y también por una cuestión que a mí me parece del mayor interés en términos no solo investigativos, sino también políticos, por personas que son indiferentes a la forma en que nuestra sociedad se gobierna a sí misma. Son indiferentes a si te rige o no un gobierno democrático o un gobierno autoritario, te da lo mismo, ¿no? Yo también el lunes tengo que ir a trabajar independiente de quién esté en el poder. Entonces nosotros lo que observamos en este libro es justamente este riesgo en el cual está sometida nuestra democracia actual, interactuando con tentaciones autoritarias, con tentaciones populistas, identitarias o justamente contra esta indiferencia. Ahora, lo que yo entiendo es que las crisis, más que destruir, pareciera que generan como nuevas formas, o ¿cómo lo puedo decir? Como que la postdemocracia no es que no haya democracia, sino que es como la forma que encontró la democracia de entre la tierra salir un brotecito y decir, acá estoy yo todavía, ¿no? Exactamente. De hecho, nosotros nos distanciamos un poco, diría yo, bastante argumentativamente, creo,
respecto de los diagnósticos de que nuestra democracia está en una crisis terminal, por decirlo así, ¿no? Claro. O sea, lo que más bien decimos es que en ese escenario postdemocrático está buscando formas de subsistir sin renunciar a los fundamentos de la democracia, que son la división de poderes, que son el respeto a los derechos fundamentales, que es la alternancia en el poder, que son elementos claves, ¿no? Sustantivos y procedimentales clave en la configuración de un orden democrático como el que hemos tenido en los últimos años, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde justamente está el punto clave de este libro, en ese intento de búsqueda. Y cuando tú relacionas esto con la crisis, claro, ¿no? Las situaciones críticas, o como uno lo llamaría más técnicamente, en teoría de sistemas, lo llamaría transiciones críticas, o sea, son procesos en el fondo, ¿no? De más o menos largo, exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, el estallido social, sin duda que esos 2 o 3 meses que vivimos en medio del estallido es una situación crítica, pero el proceso que lleva a eso es un proceso de mucho más largo aliento, y justamente si tú te pones a pensar como en esos días que vivimos, ¿no? Unos años antes empezó la mayor ola migratoria que tuvimos en Chile, ¿no? Unos meses después del estallido vino la pandemia a nivel global. Después tuvimos dos procesos constitucionales altamente tensionantes, conflictivos, ¿no? Que además terminaron en rechazo de los proyectos constitucionales. Tuvimos en medio de todo eso una transformación de la forma de vida en términos... Bueno, la forma de vida digital que tuvimos en el claustro de la pandemia, no, pero además de la transformación de la seguridad, pasamos de una delincuencia común al narcotráfico, o sea, al crimen organizado, es una cuestión altamente tensionante todo ese proceso. A ese proceso le llamamos una transición crítica, y nosotros creemos que esa acumulación de situaciones críticas es algo que ha transformado a la sociedad chilena y que ha hecho que hoy estemos en una condición postdemocrática intentando buscar intentando también separarnos, ¿no? O sea, de una situación de alto riesgo y de una dinámica que no es estática, ¿no? O sea, de un proceso altamente continuo y riesgoso por lo demás, porque en algún momento uno podría colapsar, ¿no? O sea, si te captura Esta idea de la olla a presión. Exactamente, si te captura el atractor autoritario, por ejemplo, nos pasa lo que pasó con Bukele, ¿no? O sea, o si te captura el factor identitario, nos podría pasar como una transición a una sociedad altamente fundada en identitarismo, como yo diría, discutimos durante el proceso de la Convención Constitucional. Es decir, como hay múltiples de esos elementos, o hacia la indiferencia, como sucede en el caso de Perú, por ejemplo, donde hay una decisión muy fuerte entre la forma en que la sociedad civil funciona y la producción económica y cotidiana de Perú y su horizonte político. O sea, si tú te pones a pensar, todos los últimos presidentes peruanos están en la cárcel. Oye, Aldo, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y mira, tenemos una ruleta acá. ¿De qué se trata esta ruleta? Cada uno de los colores de la ruleta se corresponde con una pregunta que la gente le gustaría hacerle a un sociólogo. Perfecto. Entonces la idea es que yo gire esta ruleta y dependiendo, o más que preguntas, son afirmaciones. ¿Ya? Entonces, dependiendo de dónde cae esta ruleta, yo voy a decir esa afirmación a la cámara, y si la afirmación te parece que es razonable, tú la confirmas y desarrollas el porqué, y si la afirmación te parece matizable o derechamente falsa, tú la matizas y desarrollas también el porqué. Es como el verdadero y falso del colegio. Muy bien. Justificando. Giremos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3, mientras conversamos con Aldo Mascareño, investigador senior del CEP, editor general de la revista académica Estudios Públicos, no solamente sobre su libro, sobre la postdemocracia, sino que también entender la ciencia detrás de la sociología. Se detiene en el color rojo, rojo claro para Aldo Mascareño. Veamos qué pregunta se corresponde con el anaranjado para Aldo Mascareño. Acá está. El próximo gobierno será de izquierda. ¿Qué dice el experto? Yo creo que no. Yo creo que va a ser dentro del marco de estas nuevas derechas que han surgido, o eventualmente Parisi, Partido de la Gente. Yo creo que la situación parece estar... Todo puede cambiar y esto es simplemente como pronósticos, pero pareciera ser que en el contexto actual y en un contexto donde lo que importa mucho a las personas es cuestiones de seguridad, y cuestiones de crecimiento económico y control
control del país. O sea, como volvimos en estos últimos tiempos, hemos vuelto a esas identidades más clásicas, ¿no? A la familia, a la patria, ¿no? Al control territorial, a elementos que son muy clásicos y de corte más identitarios tradicionales, en el fondo, no hay conservadores en ese sentido. O sea, y yo creo que la izquierda está en una situación de alta indefinición aún, ¿no? Y tendría que reformarse muy, muy fuertemente como para hacer una alternativa electoral. Tiene 3 años todavía para hacerlo. Oye, mencionaste a Parisi y he visto que tenía hartos informes también sobre el Partido de la Gente, sobre el mismo Franco Parisi. Franco Parisi dice, no somos ni fachos ni comunachos. ¿Qué es Franco Parisi realmente? ¿Es de centro, es de derecha, es de izquierda? Nosotros en nuestras investigaciones y en el libro también lo hemos denominado un centro excéntrico, ¿no? No en el sentido de excentricidad, de algo loquísimo, sino que en el sentido de que está situado, pareciera, si uno toma el eje izquierda-derecha, ¿no? Linealmente, las posiciones de Parisi están en ese centro porque se orientan hacia un lado y hacia otro, y como él lo dice, no es ni facho ni comunacho. Pero si uno lo observa en términos de su conducta política, ¿no? Tampoco responde a ese centro clásico que nosotros reconocíamos en nuestro sistema político hace algunas décadas atrás, en la Democracia Cristiana, en el Partido Radical, ¿no? En el PPD incluso, ¿no? O sea, en ese tipo de partidos, ese no es el centro que hoy día existe. Es un centro que apuesta mucho, por ejemplo, a cuestiones radicales en términos de seguridad, ¿no? Que apuesta mucho también a elementos de carácter popular que los otros partidos tradicionales de izquierda y de derecha no han observado, ¿no? O sea, como no ven, que ha descubierto, diría yo, políticamente a un grupo distinto, que es lo que el propio Franco Parisi denomina la clase media emergente, ¿no? Que esta clase media que comenzó, que ya lleva 2 o 3 generaciones desde los años 80 en adelante, que nació en las relaciones de mercado, que no conoce otro tipo de sociedad, que no conoce otra forma de relación, que por tanto es un cliente que demanda, ¿no? Que ha aprendido a moverse en eso también, que ha aprendido a surfear dentro de esas reglas de mercado tan duras en las cuales hemos vivido los últimos 30 años, 36 años, o más incluso, y que es muy autónoma, que tiene un foco muy fuerte en el autoemprendimiento, por ejemplo, que tiene una relación también muy instrumental con las instituciones sociales, de manera tal que yo quiero que esas instituciones sociales funcionen. Bien, perfecto. ¿Para qué? Para que cuando yo, ¿no? individualmente caiga, ¿no? esas instituciones me respaldan. Porque si no me respaldan, entonces yo retrocedo 1 década, 2 décadas en todo el avance que he hecho en mi trayectoria personal, en mis proyectos de vida, ¿no? Muy postdemocrático, ¿no? Ese es justamente, yo diría que uno de las claves de esta condición postdemocrática, ese personaje que es indiferente a la política, ¿no? Y Parisi le ha dado ha logrado como conectar con ese público, ha logrado visualizar, hacerlo visible, y ha logrado darle también, fíjate, un reconocimiento, porque se trata de un público más popular también, ¿no? O sea, que no es, si uno lo interpreta en los códigos estos más técnicos, a veces C1, C2, es un público más bien C2, C3, D y E, como, ¿te fijas? O sea, como un público más de clase media hacia abajo, pudiésemos decir. Entonces es un público más popular, es el público de los autos tuneados, ¿no? Que habla Parisi. Son muchos fragmentos identitarios también que él ha logrado reconocer, que son pequeños, pero que se van agregando paulatinamente. Los K-popers, los gamers, los ciclistas, no sé, los que juegan apuestas. O sea, todos esos grupos se van agregando en esta lógica parisina, digámoslo así, de política, ¿no? Y ha logrado constituir a un público que es distinto del que tienen los otros partidos. Aldo Mascareño, investigador senior del CEP, editor general de la revista académica Estudios Públicos, te damos un aplauso y muchas gracias por estar acá presencialmente dando la entrevista. Muchas gracias a ti, muy interesante. Seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran las pizarras en la antigüedad?
¿Cómo eran las pizarras en la antigüedad? Bueno, mucho antes de las pizarras modernas, las civilizaciones antiguas ya utilizaban superficies reutilizables para escribir y enseñar. De hecho, los primeros antecesores de la pizarra fueron las tablillas de arcilla usadas en Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, desde el tercer milenio antes de Cristo, donde estudiantes y escribas grababan lecciones en cuneiforme con un estilete. Estas tablillas podían borrarse con agua o volverse a usar mientras la arcilla estuviera húmeda, funcionando como un soporte económico y duradero para la educación. De hecho, en la antigua Grecia y Roma surgieron las tablillas de cera, que eran marcos de madera rellenos de cera ablandada, donde se escribía con un estilete también y se podía borrar alisando la superficie. Avanzó el tiempo y con el desarrollo de las universidades medievales y la expansión de la alfabetización, las pizarras individuales de pie de la pizarra, como slate, le dicen los gringos, se volvieron comunes en Europa e India. Documentos del siglo XI, como el Indica de Al-Biruni, ya mencionan el uso de pizarras en escuelas indias. Y estas pizarras eran pequeñas losas de piedra oscura, enmarcadas en madera, donde los estudiantes escribían con tiza o bien con trozos de otra pizarra. Eran reutilizables, económicas y duraderas, lo que las hizo ideales en una época donde el papel y la tinta eran costosos. Un hito clave en la historia de las pizarras ocurrió en 1801, cuando James Pillans, director de la Old High School de Edimburgo, en Escocia, colgó una gran losa de pizarra en la pared del aula para enseñar geografía a todo el grupo simultáneamente. Ese es considerado el primer uso documentado de una pizarra mural colectiva, el antecedente directo de la pizarra escolar moderna que estamos viendo ahí en las pantallas de TVU Sach, que todavía no existía esa calidad de tiza o los plumones borrables que tenemos al día de hoy. Hoy las pizarras han evolucionado hacia superficies de acero porcelanizado, vidrio templado, pizarras digitales incluso interactivas. De hecho, en el siglo XXI las pizarras blancas con marcadores con plumones de alcohol y las pantallas táctiles inteligentes están ya dominando las aulas, nos permiten proyectar contenido multimedia incluso, guardar apuntes digitalmente y conectar con plataformas educativas en línea, como Kahoot y todas estas cuestiones que se ocupan post pandemia. ¿Cómo han evolucionado las pizarras? Un viaje por la máquina del tiempo. Afírmate, el jet lag ya se te va a pasar y nosotros volvemos con más All You Need Is Lab. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más All You Need Is Lab. Completamente en vivo y en directo, explosiones de por medio. Sí. Y estamos muy felices de continuar haciendo este programa. Te voy a contar sobre la primera estrella agujero negro del universo. Astrónomos descubrieron la primera estrella agujero negro del universo, un objeto brillante que podría explicar el origen de los misteriosos pequeños puntos rojos observados en el universo primitivo. El hallazgo fue realizado con el telescopio espacial James Webb y corresponde a una estructura que habría existido 660 millones de años después del Big Bang. El objeto fue identificado mientras los científicos analizaban imágenes del universo temprano, donde también intentaban comprender la existencia de galaxias grandes y luminosas. En ese proceso encontraron un pequeño punto rojo que llamó su atención por su intensidad. El objeto, denominado MOM BH1, parece tener un tamaño similar al de nuestro sistema solar, aunque su naturaleza sería distinta a la de una estrella común. Los investigadores determinaron que la estructura produce una cantidad de energía aproximadamente 100.000 millones de veces superior a la de una estrella, y además observaron que su luz desaparecía en algunas longitudes de onda, lo que permitió descartar que su color rojo se debiera únicamente al polvo. De hecho, según los científicos, el tono estaría provocado por una densa nube de gas de hidrógeno que rodea al objeto. El análisis indica que esta estrella, MOM BH1, sería probablemente un agujero negro central cubierto por un espeso capullo de gas. Esta envoltura hace que el agujero negro tenga la apariencia de una estrella, aunque su energía no provendría de la fusión nuclear, como ocurre con las estrellas tradicionales. Por esta razón, los científicos acuñaron el concepto de estrella agujero negro para describirlo. El descubrimiento es importante porque podría ayudar a resolver uno de los principales enigmas del telescopio James Webb, la naturaleza de los pequeños puntos rojos del universo primitivo, y de hecho este estudio sobre el hallazgo fue publicado en la revista científica Nature, y los investigadores creen que podrían existir más objetos similares en el cosmos. Así que atenti, porque puede que aparezcan más estrellas agujeros negros. Recién descubrieron una, quién sabe lo que nos traiga el futuro. Seguimos con más All You Need Is Lab.
El que sabe, sabe. Y el que no conduce... Vamos a hablar sobre genética, específicamente epigenética, cómo el ambiente puede afectar nuestro ADN sin necesariamente modificarlo. Bueno, vamos a hablar sobre esto con Martín Montesino, él es candidato de la UNAV al Premio Nacional de Ciencias Naturales. Martín, te mandamos un aplauso a la distancia. ¿Cómo te va? Gracias por conectarte. Muchas gracias, Iván. Oye, Martín, partamos definiendo qué diablos es la epigenética, en qué se diferencia de la genética sin el epi. Bueno, tiene que ver con la forma en que se organiza el material. Nuestras células están unidas por un material genético que guarda la información, cómo organizar células y cómo hacerlas funcionar dentro de nuestros órganos. Pero esta información no está dispuesta al azar, sino que está organizada específicamente. Esto no ocurre a través de lo que se llama el desarrollo, a través de la formación de los tejidos cuando estamos inúteros, ¿cierto?, desarrollando. Por lo tanto, tiene que ver con cómo el sistema se las arregla para el material genético y para hacerlo. Y por lo tanto tiene una directa relación con el ambiente que nos rodea, está impactando sobre nuestro material genético y que funciona de manera distinta. Oye, Martín, ¿y esta epigenética nos puede decir entonces que el ADN no lo explica todo de alguna forma, ¿no? También hay otros elementos que nos pueden dar información. Exactamente. El ejemplo clásico, una pareja de gemelos, por ejemplo, de personas gemelas, ¿cierto?, que tienen exactamente la misma información genética y sin embargo el que puedan transcurrir en ellos puede hacer que uno envejezca más que otro, pueda incluso verse expuesto a algunas enfermedades en forma distinta a otra persona. Y por lo tanto el efecto de su estilo de vida, por ejemplo, a pesar de ser idéntico genéticamente, puede tener un impacto en la forma en que esa persona se desarrolla durante su vida. Ahora, Martín, lo que me llama la atención de la epigenética es que se habla de que activa genes. ¿Qué significa que un gen se active? ¿Hay genes inactivados? Ya, la gran mayoría que están en nuestras células están inactivados. Ya. Eso se llama proceso de diferenciación celular. De toda la información que existe en el ADN, solo menor está activo. ¿Ya? Y células lo que hacen simplemente es tratar de silenciar aquello que no necesitan, activar aquello que se necesita. Piénsalo tú, yo le digo a mis estudiantes, closet, cuando ustedes organizan su closet. ¿Ya? Viene la temporada de verano, en el verano es la ropa que más puedes usar Martín, al frente y la ropa del te interrumpo cortito, sí, te interrumpo cortito porque te estamos escuchando el audio muy cortado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mantente en la videollamada, no te desconectes y nosotros te vamos a llamar a tu teléfono para poder escucharte, ¿vale? No te desconectes y te vamos a llamar. Estamos hablando sobre epigenética con Martín Montesino, candidato de la UNAV a Premio Nacional de Ciencias Naturales, fascinante la epigenética porque de alguna forma la epigenética es el estudio científico de los cambios en la función de los genes que activan o desactivan la actividad genética sin alterar la secuencia base del ADN. Entonces funciona, como bien nos decía Martín, como un sistema de interruptores o bien signos de puntuación que indican qué partes del código genético se tienen que leer. De hecho, los mecanismos principales, hay algo que se llama la metilación del ADN, la modificación de histonas, pero lo más importante es la influencia del ambiente. Factores externos como la alimentación, el ejercicio, el estrés, el sueño y el consumo de tabaco o alcohol modifican el epigenoma a lo largo de la vida. Y de hecho la memoria ambiental, las marcas epigenéticas también son importantes en este sentido, actúan como un registro de cómo el organismo responde al entorno que lo rodea. Entonces, toda esta epigenética es fascinante porque, de hecho, el impacto que puede tener en tratamientos es muy grande. En tratamientos, la misma epigenética puede de alguna forma ayudarnos con, no sé, a diferencia de las mutaciones genéticas que son permanentes, las marcas epigenéticas son reversibles. Sigamos hablando ahora sí con Martín Montesino, candidato de la UNAV a Premio Nacional de Ciencias Naturales. ¿Nos escuchas bien ahora, Martín? ¿Sí? Lo escucho bien, no sé si ustedes también. Fantástico, nosotros también te escuchamos súper bien. Oye, estaba rellenando mientras te reconectábamos, explicando cómo el ambiente puede afectar nuestro ADN. Ahora quiero que lo digas tú, cómo el ambiente, y me refiero particularmente a alimentación, estrés, pueden modificar nuestros genes, pero sin alterar el ADN. Claro.
por ejemplo, todo lo que comemos nosotros es metabolizado en nuestro estómago por lo que se llama la flora intestinal, ¿cierto? Y eso es del procesamiento que se hace. No tenemos, nos cuesta conectarnos con Martín Montesinos, así que no sé, revisamos otra entrevista o seguimos conectándonos con Martín, ustedes nos dicen, revisamos la entrevista. Entonces, de Paula Dittborn y Martín Montesinos le mandamos un gran saludo, muchas gracias por conectarse. Paula Dittborn, un viaje al pasado. El que sabe, sabe. Y el que no conduce... Vamos a hablar sobre los colores. ¿Qué significa un color? Por ejemplo, acá tengo el color amarillo detrás mío, los amigos de la radio no lo pueden ver, pero imagínense una pantalla bien colorida. ¿Por qué el amarillo me transmite tanta alegría? ¿Por qué el rosado me transmite feminidad? ¿Por qué el blanco me transmite paz? ¿Por qué el negro me transmite luto? Y estoy seguro que esta cuestión es distinta, dependiendo del país al que uno le pregunte. Lo vamos a hablar con Paula Dittborn, investigadora en interpretación cultural del color de la Alberto Hurtado. Paula, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? No, muchas gracias a ti por invitarme. Oye, ¿siempre los colores han significado algo? ¿Qué antecedente histórico, así, pero ya la prehistoria podríamos tener de los primeros colores que significaban algo? Uy. Porque una cosa, y para hacer la distinción, una cosa es lo estético, que se vea bien, que combine, que también lo vamos a hablar en su momento, pero otra cosa es que simbolicen, que signifiquen. Claro, toda la razón. Lo que pasa es que lo interesante del fenómeno del color es que es algo que percibimos todos, todas, algunos animales, la mayoría de los insectos, pero por supuesto tiene significados que, como tú bien dices, son muy variados según la época, según la cultura, según, uno podría decir, hasta la persona. Si bien he tratado de enfocar mi trabajo en la interpretación cultural del color, la verdad es que también lo he cruzado con mi área de expertise en términos temporales, que es más bien la de la época premoderna, específicamente la Edad Media. Ya. Y en términos más cercanos a nosotros, el contexto colonial latinoamericano. Entonces, de la antigüedad... Diríamos 1500, 1900. Claro. Ya. De la antigüedad solo podría decirte que, curiosamente, por lo que he leído en escritores como Michel Pastorius, el azul, por ejemplo, era un color que todavía no aparecía dentro del vocabulario y se cree que, por lo tanto, tampoco dentro de lo que se podía percibir. Siempre se dice que era el color más difícil de conseguir. O con el pigmento. Claro. Igual ojo que también hay muchos tipos de azules. El azul ultramar, que es el azul que se obtiene con lapislázuli, sí, era muy difícil de obtener, solamente en algunos yacimientos en Afganistán y tiempo después, ya lo sabemos, en Chile, basta ir a barrio Bella Vista y a todas las joyerías y aros que venden en esos lugares. Pero claro, uno lee novelas como La Odisea, como La Ilíada, particularmente La Odisea, que transcurre en gran parte en estos desplazamientos marítimos, y sin embargo, si nos atenemos a lo que dicen los estudiosos, no hay marcas textuales en esos textos que hablen de un azul. El azul era percibido como un negro más claro. Entonces es un muy buen ejemplo, porque en el fondo nos dice que los colores que percibimos, los colores con los que nos familiarizamos, están muy determinados por la existencia de nombres para designarlos. ¿Entiendes? Es una cuestión que es perceptual, que es física, pero que también es marcadamente cultural. Qué interesante, porque tú me dijiste desde la Edad Media hasta más o menos la modernidad, que te he enfocado más. Si uno empieza ya, las pinturas que se hacían en 1500, 1600, ya venía el color cargado de simbolismo, pues es algo que me llama la atención. No es como que ellos inventaron el significado que hoy día le damos al color, sino que culturalmente ya en esa época el azul significaba algo, el negro otra cosa, el blanco otra cosa. Qué curioso, como por el uso en el arte se le va dando un sentido al color quizá, o qué es lo que le da el sentido al color. Uy, varias cosas, no solamente el arte. Si nos atenemos como el contexto medieval, claro, está todo muy determinado por el pensamiento religioso, que era en ese contexto quizás tanto o más importante de lo que puede haber sido el pensamiento científico, que estaba recién como desarrollándose, emergiendo, muy subsumido, por supuesto, todo lo que tuviera que ver con la teología, por lo menos en el contexto occidental, que es desde el cual uno por lo general habla. Y sí, los colores estaban muy determinados por lo que se hacía con ellos en el arte, pero a su vez, dado que las imágenes cumplían principalmente una función religiosa, estaban muy determinados por lo que se dictaminaba
teológicamente, ¿ya? A partir de los textos bíblicos, a partir posteriormente de los textos hagiográficos, a partir de los diferentes concilios, ¿no? Entonces, donde se determina ya el azul es para el manto de María, ¿se entiende? El rojo es el color de la pasión, pero una pasión como la que acabamos de vivir con Semana Santa, no la pasión amorosa como uno la suele entender, ¿se entiende? Entonces, es como un ida y vuelta, hay una iteración entre lo que se desarrolla en el campo del arte, pero también lo que se determina en los textos oficiales, digamos. Qué interesante lo que me decís, porque está esta idea, o podría estar o yo la tenía, francamente, no se lo voy a dejar a nadie, de claro, el artista, ponte tú, un Miguel Ángel o un Dalí, lo que sea, que porque él asociaba, ponte tú, voy a inventar esto, lo mismo, el blanco a paz, entonces chuta, toda la cultura empezó a permearse de esto, pero no es tanto, por lo que tú me decías entonces, individuos aislados que con sus interpretaciones van esparciendo culturalmente lo que significa el color, sino que también hay algo bien de poder, diría, no sé, Foucault, ¿no? Las instituciones, la política incluso. Claro. Sí, es como un estudiante mío del doctorado le gusta plantear, son sedimentaciones, digamos, de asuntos que tienen que ver con cuestiones políticas, con cuestiones religiosas, con cuestiones culturales de otros ámbitos, con cuestiones ahora en el campo del diseño, por ejemplo, ¿se entiende? En el campo de la circulación de las imágenes y que van dejando en el fondo cierto legado que sería muy difícil que pudiera terminarlo un solo artista o un grupo de artistas. Ahora, igual en relación a lo que tú dices, no estaba del todo errado, digamos, porque con las vanguardias artísticas de comienzo del siglo XX, el futurismo, el arte conceptual, el surrealismo, el expresionismo. Hablando del 50 en adelante, 1950. No. La primera mitad del siglo XX, del 1911, 1912, en donde empiezan a aparecer con sus respectivos manifiestos de manera muy rupturista, se supone que parte de lo revolucionario que fueron las vanguardias tuvo que ver justamente con un aspecto cromático, y es que siguiendo el legado de Van Gogh, Cézanne, que son artistas anteriores, Munch adoptaron una posición que, según el historiador del arte Mario De Micheli, es la del valor translaticio del color. A ver qué es eso. ¿Y eso qué significa? Significa justamente que el artista, y pongamos el ejemplo de Van Gogh, es previo a las vanguardias, pero de todas formas muy influyente en las vanguardias mismas, le asigna al color el sentido que él quiere asignarle. Entonces el amarillo, que anteriormente podría ser asociado con la luz, con el día, con la verdad, con la alegría, si uno quiere, creo que ya lo dije, él en cambio lo utiliza de manera tal que tenga que ver con el encandilamiento, con el trasnoche, con la decadencia, con la prostitución, ¿se entiende? Con la ebriedad. Pero uno no empieza a hacer estas asociaciones conforme consume productos culturales también. También. Entonces, eso del valor translaticio, de darle otro valor a los colores, es muy interesante porque fue una operación vanguardista muy revolucionaria, porque como tú decías, hasta ese entonces habían sido como estos valores muy estancos asociados al color. Y de las vanguardias en adelante se empieza a haber una mayor flexibilidad. Oye, ¿qué podríamos decir en el contexto de esta conversación de la interpretación, de qué significan los colores, lo que hace un artista como Mondrian, por ejemplo? Que los que no lo ubican, el típico, de más que lo ubican, pero mucho color como amarillo, rojo, azul, lo que llamaríamos colores primarios, claro. Donde pareciera que el color es protagonista, lo es todo, ¿no? Sí, completamente. Claro, porque Mondrian forma parte de esto que es conocido como la abstracción, ¿no? La abstracción pictórica, particularmente la del suprematismo, y la gente desgraciadamente tiende a pensar que cuando se utilizan menos elementos es más fácil, ¿no? Esto lo podría hacer cualquiera, esto lo podría hacer mi hijo, lo podría hacer mi gato, pero en realidad, mientras menos elementos tengas, más decisivas son, valga la redundancia, las decisiones que tomas. Entonces, Mondrian efectivamente opera con, no sé, los colores prácticamente que están en ese cubo Rubik, pero por lo mismo el protagonismo que va a tener cada uno de esos colores va a ser enorme, mucho más que si estuviera lleno de colores y estuviera forma, ¿se entiende? Entonces tiene que calcular muy bien algo que en composición de la imagen se llama los pesos. Claro, si tenía una persona muy a la derecha, la foto está cargada a la derecha, por decirlo así. Y con los colores, ¿cuál color pesa más? Es una gran pregunta. Sí. Bueno, igual va a depender, Mondrian tiene muchas obras, pero la que tengo en mente, que desgraciadamente no la puedo proyectar desde mi mente, por ahora, esos colores generalmente tienden a estar distribuidos hacia las esquinas, hacia los costados, dejando el centro un espacio de líneas negras contra fondo blanco, pero más blanco. Entonces también ahí se ve mucho este tema del
de la distribución de los pesos, pero también la de aludir a una composición que excede los límites del cuadro. Entonces es muy precioso lo que él hace. Oye, pintura es una cosa, y hemos hablado principalmente de eso, pigmento, etcétera, pero el cine. ¿Ya? ¿Qué rol tiene también en instalar colores en nuestro imaginario? Porque uno podría decir la pintura, chuta, hasta 1950 puede que haya sido, digamos, la bomba, pero desde el cine en adelante la gente lo que más consume, popularmente estoy hablando, es películas, digamos, Sí, por no, sobre claro. cuadro. Por supuesto. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, ¿cómo podemos hablar del color en el cine, siendo que gran parte de la historia del cine también fue en blanco y negro? Cuéntanos sobre la influencia del cine en la interpretación del color. Esa lectura es muy interesante también. Lo que pasa es que, claro, como tú bien dices, una gran parte de la historia del cine fue en blanco y negro. Uno tiende a pensar que el paso del blanco y negro al color fue de un día para el otro, y en realidad, por supuesto, fue progresivo, y en un comienzo fue paulatino y progresivo. En un comienzo eran ciertas películas las que podían ser realizadas a color, y esas películas eran justamente las que podían pagar, ¿no?, esta tecnología nueva que permitía que la realidad, en el fondo, que la escena fuera captada. Sí, eso es anterior. Sí. Pero pensando en el Technicolor como una claro. maquinaria que pueda filmar a color y que eventualmente pueda proyectar a color. No todas podían. Claro, no todas podían. Entonces, ¿cuáles son las grandes producciones? ¿Qué tipo de producción? El Mago de Oz, ¿se entiende? Bueno, el Mago de Oz tiene una escena que pasa del blanco y negro al color, que yo creo que sí. reflejó lo que muchos sentían en esa época. Sí, sí, es como es una reflexión así del propio Sí, medio pues. cinematográfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las películas más independientes, entre comillas, los documentales, las películas europeas en ese entonces, siguen siendo en blanco y negro, y se empieza por un tiempo, por supuesto, después todo cambia. Entonces empieza a instalarse la idea de que el color no es la verosimilitud, sino que el color es más bien la fantasía. ¿Ya? ¿Es algo como heredado del expresionismo en el arte o no necesariamente? Puede ser, sí, se podría hacer esa. Como decir, voy a poner en este vinculación. fondo una luz azul, aunque no sea realista que el fondo sea azul. Claro, sí. Además, sobre todo porque no hay un solo cinecolor, también fueron como intentos, prueba y error. Entonces estaba la técnica que tú mencionas, que es pintándolo a mano. Después, cuando ya la película podía ser a color, eran solamente 2 colores, solo verde y rojo, que es loquísimo, y todas sus combinaciones, y después se fueron añadiendo el resto de los colores. Y en esta progresión y en esta suma de cada vez más películas, de cada vez más proyectos, claro, las connotaciones van cambiando, pero el Technicolor en específico es que tú lo debes ubicar, bueno, eres más joven, pero que en mi época muchas de las películas todavía seguían siendo en Technicolor, son colores muy saturados, son muy brillantes. Entonces eso también generaba esta idea como del color como fantasía, no el color como realidad, no como el color como la imagen HD con la que nos vinculamos en la actualidad. No era naturalista. No, claro. Oye, qué interesante la conversación que teníamos con Paula Dittborn sobre la historia cultural del dolor, de los colores, cómo los colores tienen distintos significados y cómo han cambiado a lo largo de la historia. Estábamos haciendo ahí un viaje al pasado y nosotros hoy día tuvimos un programa variopinto. Nos preguntábamos al principio qué animales viven más que nosotros. ¿Sabes cuál? Hay un animal que es casi inmortal, que se llama la medusa Turritopsis dorni. Es el único animal, sí, conocido, que puede revertir su ciclo vital completo. Cuando envejece o enfrenta condiciones adversas, vuelve a su estado juvenil y empieza de nuevo. Técnicamente, esta medusa es inmortal. Ahora, no vive para siempre porque se la pueden comer o se puede enfermar y morirse igual, pero su biología no la condena a morir de vejez. Una locura. La medusa Turritopsis dorni, uno de los pocos animales que vive casi hasta el infinito. También hablábamos sobre América Latina, sociología, la ciencia detrás de esta sociología con Aldo Mascareño, y recién estábamos redescubriendo el pasado junto a Paula Dittborn, la historia del color y la interpretación de estas tonalidades, cómo ha cambiado también a lo largo de la historia. Nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo mañana, de lunes a... No, mañana no, porque mañana es fin de semana. ¡Oh, llegó el fin de semana! ¡Qué bueno! A menos que nos estés viendo grabado, en ese caso lo que acabo de decir es una falsedad. Nos vemos de lunes a viernes, de 11 de la mañana al mediodía, completamente en vivo y en directo por Radio Usach y TV Usach. Chao, chao. Que estés bien.